Hola, shalom a todos. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Les saluda Sara desde Chicago, Illinois. Y estamos aquí, Baruch Hashem, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Gracias Hashem, gracias Hashem, gracias Hashem. Por este espacio que nos permite para poder hablar de su Torah, de su Kadosh Torah, de su santa palabra. Y la parashá de ahora, correspondiente a esta semana, o ya sea la lectura de la Torah, como se dice en español, es parashá Re'eh. Y esta parashá empieza del capítulo 11 al 17. Al 15. Vamos a empezar con la dirección del Eterno. En esta parashá vamos a hablar de la bendición del mal y el bien que nuestro Abacadosh nos dice, que si nos portamos bien, nos va a ir bien, y si no, de lo contrario. La santidad de la tierra, los altares particulares. También vamos a explicar del permiso de comer ofrendas redimidas, alimentos sagrados consumidos solo en Jerusalén, en la ciudad santa. Permiso de comer carne sin consagrar. Principios generales de observancia. La prohibición de imitar los ritos de los cananeos. Todos esos pueblos paganos, el falso profeta, el incitador al descarrío, la ciudad rebelde, pueblo atesorado, alimentos permitidos y prohibidos, lo que sí podemos comer y no podemos comer. El segundo diezmo, condonación de préstamo, ser sensible y generoso con nuestros hermanos, el siervo hebreo, las 3 festividades de peregrinaje de Pesach, Shavuot y Sukkot. Ahorita se aproxima Sukkot ya, o sea, la fiesta de las cabañas. Ir a Jerusalén con ofrendas. Entonces, vamos a hablar un poquito de esta parashá, de estos encabezados, de estos subtítulos. Si es la primera vez que me estás mirando, y te aconsejo que vayas a Aprendamos Torah con Sara. Ese es mi canal, que es tu canal también, y ahí puedes encontrar toda la parashá descrita, la Torah hablada y la Torah escrita. Ahora te estarás preguntando qué es eso de Torah hablado y Torah escrito. Pues la Torah escrita es la Torah que todos conocemos, desde los 5 libros que escribió nuestro Nabi Moshe, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y la Torah hablada es la que se ha transmitido de generación en generación, que después les voy a hablar un poquito más de eso. Aquí con relación a lo que dice la bendición y la maldición, mira, dice: yo presento delante de ustedes hoy bendición y maldición. La bendición, que escuchen los mandamientos de Hashem su Dios, que yo les ordeno a ustedes hoy. Entonces el Padre dice: si tú quieres bendición, escucha lo que te digo en mi palabra. Si quieres lo contrario, no escuches. Acá, con relación al otro subtítulo, la santidad de la tierra, aquí el Padre dice: destruirán totalmente todos los lugares donde las naciones que poseerán adorarán a sus dioses, en las montañas altas y las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Padre a esto? Se está refiriendo a todos esos pueblos que hacen idolatría. Anteriormente nuestro Abacadosh, se nos dice en la Torah hablada, que el Padre quiso dar la Torah a las otras naciones,
pero las naciones no la aceptaron, solo el pueblo de Israel. Entonces, altares particulares, dice, no harán como todo lo que hacemos nosotros aquí hoy. Más bien, cada hombre lo correcto ante sus ojos, porque no habrá venido todavía al lugar de descanso o a la heredad que Hashem tu Dios te da. Permiso de comer ofrendas redimidas. Sin embargo, con todo el deseo de tu alma podrás degollar y comer carne conforme a la bendición que Hashem tu Dios te haya dado en todas tus ciudades. El contaminado y el puro podrá comerla, como al venado y al ciervo, empero la sangre no comerás, sobre la tierra la derramarás del agua. Entonces, sangre no debemos de comer de ningún animal porque es el alma. Lo dice la Torá, lo dice la Biblia, como usted le llame. Alimentos sagrados consumidos solo en Jerusalén. No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu grano, ni de tu vino, ni de tu aceite, ni de los primogénitos de tu vacuno, ni de tus avino, ni de tus ovinos, y ninguna de tus ofrendas por voto que prometieres, ni de tus ofrendas voluntarias, ni lo que levantes con tu mano, sino que delante de Hashem tu Dios lo comerás en el lugar que Hashem tu Dios elija, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que está en tus ciudades, y te alegrarás delante de Hashem tu Dios con toda obra de tus manos. Cuídate, no sea que abandones al levita todos tus días sobre tu tierra. Entonces aquí el Padre nos está diciendo que recordemos al levita. ¿Quién es el levita? El levita es el que se dedica a estudiar Torah. El levita es los de la tribu de Judá, que si usted no lo sabe y nunca me ha visto en mi canal, yo tengo muy explicado qué es un levita, pero se lo voy a decir en pocas palabras ahorita. Nuestro padre Jacob tuvo 12 hijos y cada hijo tenía un nombre. Entonces, uno de ellos se llamaba Leví. Entonces, esa es toda la tribu de Leví. Entonces, el padre escogió a algunos de la tribu de Leví, que fue Moshe, Aharón, Miriam y los hijos de Aharón, del Cohen Gadol. Entonces ellos eran los que se encargaban de hacer todo lo del templo hasta el día de hoy. Entonces, aunque ya no tenemos templo, pero los levitas son los que se dedican a estudiar Torah y a enseñarla. Entonces, aquí vamos a ver, dice, permiso de comer carne sin consagrar. Cuando Hashem tu Dios expanda tu frontera, como te ha dicho, y tú digas, he de comer carne, pues habrás deseado comer carne. Con todo el deseo de tu corazón comerás carne. Si estuviere lejos de ti el lugar que Hashem tu Dios escogiere para posar su nombre ahí, y podrás matar de tu vacuno y de tus ovinos que Hashem te ha dado, como te ha ordenado, y comerás en tus ciudades con todo el deseo de tu corazón. Aquí en el otro subtítulo dice principios generales de observancia. Salvaguarda y escucha todas las palabras estas que yo te ordeno, para que te beneficies tú y tus hijos después de ti, por siempre, cuando hagas lo bueno y lo correcto a los ojos de Hashem tu Dios. Entonces, vamos a hacer lo bueno y lo correcto ante los ojos de Elohim, de Dios, o como usted le llame, ¿para qué? ¿Para qué? Para que nos beneficiemos, ¿verdad? Y para que hagamos lo bueno y lo correcto ante sus ojos. Prohibición de imitar a los ritos de los cananeos. Hay que tener mucho cuidado con imitar a estos pueblos paganos. Cuando haya destruido Hashem tu Dios a las naciones a las que vas ahí para tomar posesión de ellas delante de ti, y las expulses y te asientes en su tierra, cuídate, no sea que te dejes atraer en pos de ellas, pues de que hayan sido destruidas delante de ti,
pues no sea que busques sus dioses, diciendo, así como adoraron estas naciones sus dioses, incluso haré yo mismo. No harás eso a Hashem tu Dios, porque todo lo que es abominación para Hashem, lo que él odia, ellos hicieron para sus dioses, porque hasta sus hijos e hijas quemaron en el fuego para sus dioses. No sé si usted tiene conocimiento de esto, pero estos pueblos paganos como los moamitas, ellos hacían pasar a sus hijos por el fuego, entregaban a sus hijos literalmente al fuego y los quemaban. Eran pueblos idólatras y hasta el día de hoy todavía existen toda esa descendencia. Entonces, todo lo que no está en la Torá no es verdadero. Entonces, si usted quiere saber cuál es el camino y que usted debe de tomar para obedecer a Dios, lea la Torá, lea la Biblia. Acá dice el falso profeta, toda la palabra que yo te ordeno, esa observarás para realizar, no agregarás a ella y no disminuirás de ella. Si se levantare en tu seno un profeta o un soñador de sueño y produjere para ti una señal o maravilla, y se cumpliere la señal o maravilla de la cual te habló, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no han conocido y sirvámoslo. No escucharás las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque los está probando Hashem su Dios, para saber si aman a Elohim su Dios con todo su corazón y con toda su alma. Entonces, no hay que creer si los milagros existen. No le voy a decir que no, sí existen, pero es algo muy selecto, es algo muy en tiempos antiguos, como los profetas, como cuando Elías, como cuando Jeremías, como cuando Isaías, Débora, todos estos profetas que existieron. Y no quiere decir que no, el Padre no pueda posar su Shekinah, su poder sobre una persona. Sí, claro, si a Él le place, eso sí se puede, pero a la manera de Él, no a la manera de nosotros. Entonces, mucho ojo cuando una persona diga que sueña o que hace milagros o que dice nos está probando el Dios verdadero para saber si le amamos. Entonces, la adoración sea para Él. Dice, el incitador al descarrío. Si te incitara secretamente tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija, o tu mujer entrañable, o tu amigo, que es como tu alma, diciendo, vayamos y sirvamos a dioses ajenos, que no conociste, ni tú ni tus padres, de los dioses de los pueblos que están en sus alrededores, aquellos cerca de ti o aquellos lejos de ti, de un extremo de la tierra al otro extremo de la tierra, no te adherirás a él ni lo escucharás. Escuchen lo que dice, tu ojo no se apiadará de él, no serás compasivo y no lo encubrirás. Entonces, mucho cuidado con la idolatría. La idolatría no es solamente hacerse imágenes talladas o eso. Idolatría es todo lo que te aparta de hacer la voluntad del Eterno, de su palabra, de lo que está escrito en su palabra. Si Hashem te dice no hagas eso, no lo debes de hacer, es idolatría. Muchas personas idolatramos hijos, padres, el padre no lo permita, ¿verdad? Hijos, padres, artistas, jefes, todo lo que te aparta de lo que hagas la voluntad de Elohim, de Dios, como tú le llames, es
idolatría. Entonces debemos de apartarnos de esas personas idólatras, ¿ok? Entonces, de todos esos actos idólatras, ¿ok? Porque no es la persona. Dice que Hashem no detesta a la persona, es el pecado, o más bien los cortocircuitos que las personas en algún momento dado realizamos. Entonces, no es algo en contra de, sabemos que se mueven energías que hacen a las personas hacer cosas erróneas. Entonces, por eso hay que mantenerse a cuentas con el Eterno para que Él nos libre de todo eso. No sé si usted tiene conocimiento de cuando a Saúl era un rey y él le mandó un espíritu inicuo para que él hiciera locuras, para que él odiara a David, que era el próximo rey de Israel. Entonces él no le gustó lo que él hizo porque él le dijo, acaba con todo eso, y él llevó a un hombre y no lo destruyó. Entonces fue Samuel y lo tuvo que hacer él, y él era el profeta, él no estaba supuesto a hacer eso. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿ok? No se hace eso hoy en día, no se hace eso, no malinterpretemos, pero el Padre dejó todos esos ejemplos para que nosotros abramos los ojos, ¿ok? Cuando el Padre dice, olvídate de esa persona o destitúyela o ya no, él en una ocasión le dice a Samuel, ¿hasta cuándo vas a estar clamando por Saúl? Ya lo he descartado. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Acá también dice pueblo atesorado. Dice, porque pueblo sagrado eres para Hashem tu Dios, y a ti te eligió Hashem para que le sea su pueblo atesorado de entre todos los pueblos sobre la faz de la tierra. Un pueblo atesorado. Usted que ama al Eterno, usted que lee Torah, usted que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, de Elohim, como usted le llame, usted es un pueblo atesorado. Alimentos permitidos. ¿Qué Hashem nos permite comer y qué no nos permite comer? No comerás ninguna abominación. Dice, estos son los animales que puedes comer: el toro, la oveja, la cabra, el ciervo, el venado y el hijanur, el acó, el disón, el tejó y el jamer. Y todo animal que tenga pezuña partida, que esté completamente separada en dos pezuñas, que rumee entre los animales, ese podrás comer. Pero no comerán de entre aquellos que rumían y que tienen una pezuña completa partida: el camello, la liebre, el denán, porque rumían, pero su pezuña no está partida, impuros son para ustedes. Y el cerdo, o el cochino, como le llaman, el cerdo, porque tiene la pezuña partida, mas no rumía, impuro es para ustedes, y de su carne no comerán, y sus cadáveres no tocarán. Entonces el Padre está especificando, ¿verdad? Dice, nos cuentan nuestros sabios que cuando una persona come todos estos animales que no están permitidos comer, que no son aptos para nuestro cuerpo, porque por eso el Padre lo prohibió. Entonces dice que la gente se entorpece y no entiende las escrituras, no entiende la palabra de Elohim. ¿Por qué? Porque son energías de bajo nivel. Entonces, al entrar estas energías a nuestro cuerpo, nos asimilamos a ellos. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado qué es lo que metemos en la boca. Dice el Padre, ni siquiera tocarás sus cadáveres. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que comemos.
El segundo diezmo, tomarás diezmo de toda la cosecha de tu siembra, del producto del campo, año tras año, y comerás delante de Hashem tu Dios en el lugar que escogerá para posar su nombre ahí. Entonces, en tiempos antiguos, cuando estaba el sagrado templo, el Amikdash, nuestro templo, se llevaba la cosecha de las cosechas allá. Y cuando no se podía llevar, se vendía eso y el dinero se utilizaba en el templo. Se le tenía que dar ahí a los Kohanim. Condonación de préstamo. Al final de 7 años instruirás una condonación. Este es el asunto de la condonación. Renunciará todo acreedor a su prerrogativa sobre lo que haya prestado a su prójimo. No presionará a su prójimo ni a su hermano, porque él proclamó una condonación para Hashem. Entonces, cada 7 años, incluso en todos si usted se fija en las leyes de los Estados Unidos y todo eso está basado en la Torá. Entonces, dice que cada 7 años habrá una condonación. Ok, ser sensibles y generosos con nuestros hermanos. Ok, si hubiera en tu interior menesteroso cualquiera que tus hermanos en cualquiera de tus ciudades, en tu ciudad que Hashem tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano menesteroso. Ok, esto es con tu hermano, no solamente aplica a tu hermano de sangre. Si está en problemas, apóyalo, ayúdalo hasta que salga de esa situación. Cuántas veces necesite, lo apoyarás, porque es tu hermano y porque lo dice el Rey de Reyes, Hashem. Entonces, hay que apoyar a nuestros hermanos y también a nuestros hermanos en la fe. Entonces dice el siervo hebreo, si fuera vendido a ti tu hermano un hebreo o una hebrea, te servirá 6 años y en el 7º lo enviarás libre de ti. Antes, en tiempos antiguos, pasaba esto, que se vendían esclavos y que te servían. Entonces debías de dejarlo 6 años y al 7º año dejarlo ir. Si no quería irse, dice que le traspasaban la oreja y que se quedaba a servirte para siempre. Las 3 festividades de peregrinaje Pesach, eso está en el capítulo 16 de Deuteronomio, la Parashá Re'eh. Observarás el mes de la primavera y realizarás la ofrenda de Pesach para Hashem tu Dios. Para los que no sepan qué es Pesach, es la fiesta de los pan hacimos que nosotros los judíos celebramos. Son 7 días los que comemos pan sin levadura o matzó. Dice, observarás el mes de la primavera y realizarás la ofrenda de Pesach para Hashem tu Dios, porque en el mes de la primavera te sacó Hashem tu Dios de Egipto de noche. Entonces, dice que sacrificarás la ofrenda de Pesaj a Hashem tu Dios del rebaño y también ofrendarás vacuno en el lugar que Hashem elegirá para que more su nombre ahí. Entonces no se hacen más sacrificios, obviamente no hay templo, ya no se hace eso. Nosotros hacemos una cena, podés comer pollo, podés comer carne de vaca, podés comer cordero incluso, pero no se hace como un sacrificio o algo parecido. Shavuot, ¿qué es Shavuot? 7 semanas contarás para ti desde que se comienza a meter la hoz en las mies, comenzarás a contar 7 semanas. Entonces observarás la festividad de Shavuot para Hashem tu Dios. Las ofrendas voluntarias que des serán en porción
aquello con que te haya bendecido Hashem tu Dios, y ahí te alegrarás. Entonces, esa es la fiesta de Shavuot. ¿Qué es Sukkot? Sukkot o cabañas. La festividad de Sukkot harás durante un periodo de 7 días, cuando recojas la cosecha de tu trilladero y de tu lagar. Te alegrarás en tu festividad, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el converso, el huérfano y la viuda que está en tus ciudades. Un periodo de 7 días celebrarás para Hashem tu Dios en el lugar que elegirás Hashem tu Dios, porque te habrá bendecido Hashem tu Dios en toda tu cosecha y en toda obra de tus manos, y estarás completamente alegre. 3 veces al año comparecerá todo varón tuyo delante de Hashem tu Dios en el lugar que elegirá, en la festividad de los Matzot, en la festividad de Shavuot y en la festividad de Sukkot. Y no comparecerá delante de Hashem con las manos vacías, cada uno según lo que pueda dar, acorde a la bendición que Hashem tu Dios te haya dado. Entonces, ese es un resumen de la parashá Re'é. Como te dije al principio, si querés escuchar la parashá que está bien detallada desde el comienzo hasta que termina toda la parashá Re'é, podés ir a mi canal Aprendamos Torah con Sarah, comenta y comparte. También me gustaría compartir con ustedes que esta parashá, como un repaso de lo que les estuve diciendo, nuestra parashá comienza con la sesión central de Deuteronomio. Vemos la conclusión del proceso de entrega de las leyes, en el cual Moshe transmitió a los 613 misbot que recibió en el Sinai. Algunas de estas leyes habían sido mencionadas anteriormente, de ahí el nombre para este libro, Mishre Torah, o sea, repaso de la Torah. Eso es lo que es el libro de Devarim o el libro de Deuteronomio. Sin embargo, también habían muchas leyes nuevas. De acuerdo a un rabino, Hirsch, 70 y de 100 son nuevas. Rabbi Hirsch señala cómo el énfasis de estas leyes estaban puestas en el pueblo entrando a la tierra, a diferencia de personas acostumbradas a la vida en el desierto. Nada que ver, ¿verdad? Es diagonalmente opuesto, una vida en un desierto y una vida en una ciudad. Es muy diferente. Las leyes de agricultura, leyes de caridad, leyes del Cenedril, o sea, para los que no sepan qué es un Cenedril, es una corte. Todos se relacionan principalmente con el hecho de entrar a la tierra de Israel, a diferencia de la existencia milagrosa en el desierto. El monte Gezerí y el monte Ebal. ¿Qué es esto? Se estarán preguntando. Moshe instruye al pueblo a reunirse en 2 montañas. Cuando entren a la tierra, estas montañas adyacentes una a la otra son únicas. El monte Gerizim está vivo con follaje, vegetación, mientras que el monte Ebal es desolado, como un desierto. Estas montañas pueden verse hoy en día fuera de la ciudad de Sehen Nablush. Moshe ordena al pueblo dividir las tribus sobre 2 montañas y aceptar sobre sí las bendiciones y las maldiciones, elaborando más adelante. Moisés ordena al pueblo dividir las tribus sobre estas 2 montañas y aceptar sobre sí las bendiciones y las maldiciones. También Rabbi Hirsch nos explica el simbolismo de las montañas. A pesar de que ambas montañas tienen la misma luz solar, las mismas precipitaciones y fertilidad, una es verde y la segunda es
no tiene nada. Esto simboliza el concepto de libre albedrío con el que comienza nuestra parashá. Contemplen, he puesto frente a ustedes hoy la bendición y la maldición. Eso lo dice en el libro de Deuteronomio 11:26. O sea que dice el Padre, procura escoger la vida, procura escoger la bendición. O sea que Él nos da libre albedrío, ¿verdad? Es posible que dos personas tengan el mismo potencial, sin embargo, mientras una prospera, la otra no lo hace. Todos debemos escoger entre el camino de bendición y de maldición. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Entonces, también en esta parashá se está hablando, como ya les dije, de los animales que se pueden comer, los que no se pueden comer. También de la idolatría. En este caso, dice que nos debemos de mantener fuera completamente de cualquier idolatría, así sea tu vecino, así sea quien sea que te invite, no lo hagas. No te pongas a su favor, no, dice no, como no le des aprobación. Dice que si esa persona es encontrada culpable de algo, que no te pongas a su favor para que salga inocente. No harás eso. Dice que también es comparado, que los sabios citan a la serpiente en el jardín del Edén como el primer paso de esto. La serpiente incitó a Eva a violar la palabra de Dios. O sea que toda persona que viola la palabra de Elohim es un idólatra. Entonces, Elohim le preguntó a Adán y a Eva por qué habían pecado, sin caer, ¿verdad?, en fanatismo, ni dogmas, ni ahora que no se malinterprete, a nadie se le da de pedradas, ni se mata, ni nada parecido. Pero tenemos que tener cuidado con lo que dice la Torá. Muchas veces también hay muchas interpretaciones, no lo puedes tomar literal, pero porque sí, ¿verdad? No lo puedes tomar así, pero hay que tener mucho cuidado dónde está la diferencia entre esa línea, ¿verdad? Dónde se separa esa línea y dónde no. Entonces dice, Elohim le preguntó a Adán y a Eva por qué habían pecado y luego escuchó sus excusas. La serpiente, sin embargo, fue inmediatamente sentenciada sin permitirse ninguna defensa. Los sabios dicen que sí le hubiesen preguntado a la serpiente, porque fíjense que le pregunta a Eva, y le pregunta a Adán y le pregunta a Eva. Entonces dice, los sabios dicen que si le hubiese preguntado a la serpiente podría haber dado un buen argumento. ¿Quién le dijo que me escuchara a mí y no a Dios? Entonces pudo haber dicho eso, ¿verdad? Nuestros sabios cuestionan y dicen quizá pudo haber sido así. Del severo castigo por incitar a otros en contra de Elohim, podemos inferir la tremenda recompensa para aquellos que acercan a otro a Dios. Entonces, así como la recompensa es grande, acercar a una persona, traerle en teshuvá, en arrepentimiento, así esa persona quizás al principio no le guste o quizás te cuestione o se enoje, pero al final se va a dar cuenta que es por su propio bien. Entonces, y si esa persona viene en teshuvá, en arrepentimiento, entonces dice qué tremendo es la palabra de Elohim para influenciar a las personas hacia el bien. Dice, y también el castigo por incitar a otros en contra de Elohim podría ser algo terrible, ¿ok? Entonces, que jamás se te ocurra decirle a una persona que no cumpla Torá o que no haga lo que está en la Torá, porque eso es terrible, ¿verdad? La palabra de Elohim es una, la palabra de Elohim es perfecta, dice que restaure el alma. La palabra de Elohim es toda sabiduría y entendimiento, ¿ok? Entonces,
Nunca vamos a decir a una persona eso, ¿ok? Más bien vamos a decirle que haga la voluntad del Eterno para que se beneficie. Cuando describe el incitamiento a la idolatría, la Torá agrega las palabras a aquellos que están cerca y a aquellos que están muy lejos. En el libro de Deuteronomio 13:8, sobre esto los sabios comentan, tanto como los ídolos cercanos no tienen sustancia, lo mismo aplica a los que están lejos. Si piensas que en el lejano Tibet los monjes budistas con sus ruedas de rezo están en verdad en contacto con la verdad espiritual, no es necesario viajar hasta el Tibet para darse cuenta de lo contrario. Simplemente echa una mirada a tu forma local de idolatría y relaciónalas. O sea, están poniendo como un ejemplo, ¿verdad? Entonces también aprendemos esta parashá, las leyes mencionadas en esta parashá de Re. Dice el diezmo de la producción, las leyes de los animales primogénitos, la anulación de préstamos cada 7 años al comenzar el año sabático. Uno no puede demandar pago por cualquier préstamo extraordinario ya cuando llegan los 7 años. Si el prestatario no obstante ofrece pago, el prestamista debe proclamar la deuda como incobrable. Si el prestatario aún insiste en pagar, el prestamista debe aceptar el dinero. Entonces, dice que históricamente aquí es como algo legal. Dice, históricamente las personas adineradas se preocupaban de que las personas pobres intentarían aprovecharse de la ley y mencionando anteriormente esperando hasta el año sabático para pedir un préstamo. El resultado era que los ricos rehusarían cualquier préstamo cerca del año sabático. Esto iba en contra del prerequisito de la Torá de prestar al pobre. Sí, ¿verdad? De hecho, en la Torá el Padre nos dice que no debemos de hacer eso, que aunque sea el año sabático, que hay que prestar el dinero, que no te rehusarás a hacer eso para ayudar a tu hermano. Para redimir la situación, dice el gran sabio Hillel. ¿Quién era el gran sabio Hillel? Si para algunos de ustedes ha tenido la oportunidad de leer el Talmud, se trata de Shammai y Hillel, estos dos sabios que uno siempre le decía una cosa y el otro decía otra cosa, y entonces de eso trata el Talmud. Entonces dice, encontró un prerequisito legal. Él infirió de los versículos que a pesar de que un préstamo privado se cancelaba en el año sabático, este no era el caso. Si el préstamo era cobrado a través de un Beidín, o sea, una corte judía, así él instituyó la escritura de un documento llamado Prusbul, el cual posibilita que todos los préstamos privados pueden ser oficialmente transferidos a las cortes para su cobro. Este acuerdo debía ser hecho antes del comienzo del 7º año y eludía exitosamente la prohibición contra cobrar préstamos. Este documento todavía está en uso hoy en día. Algunos afirman que Hillel adoptó libremente las leyes de la Torá para ajustarlas a los tiempos. Es lo que yo le decía anteriormente, que está ajustado a nuestros tiempos. Esto está basado en un error de que cómo funciona la ley judía. De hecho, en la ley civil, cuando uno es capaz de encontrar un resquicio, significa que los legisladores simplemente pasaron por alto ese punto. Y el resquicio es una forma de evadir sus verdaderas intenciones. Sin embargo, con la Torá, la cual aceptamos como un documento divino, esto no puede ser. Mejor dicho, a pesar de que Elohim preferiría que todos los acreedores pagaran antes del 7º año, si ellos no podían, la idea era enseñarle al hombre rico de todo, que todo pertenece a Elohim. Sí, ¿verdad? Todo lo que tenemos es de Hashem. Todo, absolutamente todo, no nos pertenece nada. Él es el dueño de los cielos, de la tierra, del mar,
de los vientos, de tu vida, de mi vida, de todo lo que tenemos. Y cuando llega el año sabático, así como está limitado en agricultura, tampoco puede demandar el pago de préstamo. Sin embargo, en anticipación, el problema de que en la época, antes del séptimo año, al pobre se le negaría cualquier tipo de préstamo, Elohim proveyó a propósito este resquicio. Entonces, vamos también en esta parashá, también se nos habla de la Pesach en primavera. La Torá especifica que Pesach siempre debe caer en primavera, o sea, en los meses de Nisan, ¿verdad? Meses entre marzo y abril. El simbolismo es que el rejuvenecimiento del pueblo judío coincide con el rejuvenecimiento de la naturaleza. El aspecto práctico de esto es la creación de un año bisiesto. A diferencia de nuestros hermanos musulmanes, quienes también utilizan un calendario lunar. Las festividades judías no fluctúan de estación en estación debido a la brecha entre los 365 días del calendario solar y los 354 días del calendario lunar. Cada cierta cantidad de años agregamos un mes completo, un segundo Adar, asegurando que Pesach siempre se mantendrá en la primavera. Y ya para concluir, también aquí una conclusión del significado de Sukkot. El grano que fue sembrado en la época de Pesach o cosechado en la época de Shavuot fue dejado en los campos para secarse hasta justo antes de que comience la temporada de lluvia. La festividad de Sukkot, la cual conmemora las cabañas que protegieron a los israelitas en su viaje a través del desierto, es también muy significativa en términos de agricultura. En esta época todo el grano es recolectado y puesto en almacenamientos, lo cual produce mucha alegría y celebración. De los vestigios de la trilladera se hacía el techo de la sucá. Cualquier cosa que crezca del suelo y que ahora está desconectada de él puede ser utilizada para shlak, o sea, el techo de la sucá. Así se dice en hebreo, shlak. Las grietas en el shlak permiten una vista de las estrellas o de la puesta del sol. El Rav Hirsch explica que esta es una lección para cada judío. Consideren a aquellos que disfrutaron de una buena cosecha y llenaron sus almacenes de grano, para que no piensen que su propia genialidad produjo todo esto. La Torá les enseña que dejar sus cómodas casas y habitar en viviendas temporales, porque nosotros por 7 días habitamos en cabañas, no estamos en nuestra casa con todas las comodidades que tenemos, no. Estamos en una cabaña y ahí comemos, ahí dormimos, ahí hacemos una vida. ¿Para qué? Para saber que todo lo que nosotros tenemos es temporal, que nosotros estamos nada más de pasada en esta tierra, para que nosotros no quiero decir con esto tampoco que no te va a importar nada y que no vas a luchar por tener una vida mejor o eso. No me refiero a eso. Me refiero a que debemos de ser conscientes que tenemos todo por Elohim primero y también que es temporal, todo es temporal. Entonces, dice viviendas temporales para contemplar la fragilidad de la vida. La vida es muy frágil. Mirar a través del shlak, a ver las estrellas, recordar cómo Dios, Elohim, Hashem, como usted le llame, guió a nuestros ancestros a través del desolado desierto y recordar que todo lo que tenemos proviene de Él, proviene de Dios. Agradecerle por nuestros regalos. Lo mismo aplica para la persona pobre.
él no tuvo una cosecha tan buena y su bodega de almacenamiento está bastante vacía. Él está nervioso por cómo va a alimentar a su familia en el frío invierno. La Torá se dirige a él también, deja su humilde morada y entra al azúcar o al azúcar, ¿verdad? Al azúcar. Mira a través de las grietas en el Eshlak y recuerda a Elohim, quien te sacó de Egipto para ser tu Dios. Él seguramente proveerá todas tus necesidades, así que no te preocupes, porque el Dios del cielo, el Elohim del Shamaín, como decimos en hebreo, está atento a cada una de tus necesidades y Él las proveerá. Te habló tu hermana Sara, esta es la Parashá, te mando un abrazo de luz y nos vemos en una próxima transmisión. Shalom.